Imagínate salir de casa un momento, recorrer apenas unos metros y desaparecer, sin testigos claros, sin una investigación inmediata, sin una pista definitiva, y que pasen 9 años enteros sin saber realmente qué ocurrió contigo. Porque eso es exactamente lo que pasó con Francisca Cadenas, un caso que en España llevaba muchísimo tiempo dejando preguntas abiertas, sospechas, rumores y una sensación constante de que había algo aquí que no terminaba de encajar. Pero ahora todo ha cambiado, porque después de casi una década han aparecido restos humanos muy cerca del lugar donde desapareció. Y lo más impactante no es solo eso, lo más impactante aquí es que cuanto más se conocen detalles, más difícil resulta entender cómo pudo permanecer oculto tanto tiempo. Porque aquí hay registros antiguos, una casa señalada desde el principio, una investigación que ha sido reactivada por la UCO con escuchas, seguimientos y finalmente un hallazgo que cambia completamente el caso. Mira, este caso, la verdad es que cuanto más lo lees, más raro parece todo. Porque una cosa es ver el titular rápido, quedarte con eso de que han encontrado restos después de 9 años, que es casi una década ya, y ya está, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es cuando empiezas a mirar bien todo lo que rodea a este caso, ¿no? El cómo desaparece, dónde desaparece, quién estaba allí, qué se investigó ya en un principio, pero sobre todo el cómo se llega ahora, ¿no? Tantos años después, a ese hallazgo que cambia completamente la historia. Porque claro, aquí lo primero que impacta muchísimo es una cosa, ¿vale? Francisca desaparece prácticamente al lado de su casa. Y eso ya de entrada hace que todo resulte difícil de encajar. Porque no estamos hablando de alguien que desaparece haciendo un trayecto largo, ni en una ciudad enorme, donde perder una pista puede ser relativamente fácil. No. Estamos hablando concretamente de un pueblo, de Hornachos. Un sitio donde cualquier movimiento se nota bastante. Pues bastante más que otro en cualquier lugar mucho más grande, claro. Donde hemos visto que la gente se conoce, donde sabes quién vive en cada calle, quién suele pasar por una zona y quién no. De hecho, precisamente por eso este caso siempre ha generado tanta inquietud. Porque cuando alguien desaparece en un entorno así, la verdad es que cuesta muchísimo entender cómo no puede aparecer una pista o una respuesta más rápido. Recordemos que todo esto ocurre en mayo de 2017. Aquella noche, Francisca sale en un contexto completamente normal, sin nada especialmente raro antes, es decir, sin ninguna situación de antes que haga pensar que iba a pasar algo tan raro o tan extraordinario. Fue una salida cotidiana, de esas que cualquiera hace sin imaginar absolutamente nada, y precisamente por eso luego todo impacta mucho más, porque desaparece en muy poco margen de tiempo, en un espacio muy corto, prácticamente a unos metros de su casa. Y ahí es cuando empieza la gran pregunta que durante años se ha repetido muchísimas veces. ¿Cómo puede desaparecer alguien así, tan cerca y que no aparezca una pista clara desde el principio? Porque normalmente siempre queda algo. Alguien que ve un detalle, un ruido, una llamada, un movimiento raro o algo. Pero sin embargo, aquí no hubo nada de eso. Y claro, empiezan las primeras horas, que en cualquier desaparición son siempre las más desconcertantes. Primero, todavía piensas que puede haber un retraso normal. Después empieza a preocupar de verdad. Luego ya se moviliza la familia. Empiezan las llamadas, empiezan las preguntas, los vecinos están pendientes, las calles están siendo revisadas y muy rápido el pueblo entero entiende que pasa algo bastante serio. Pero aún así, el tiempo va pasando y no aparece una explicación clara. Y de hecho, ahí es cuando toda la atención empieza a centrarse en lo más lógico, que es el entorno inmediato. Porque si desapareces en un espacio tan corto, inevitablemente hay que mirar muy cerca. Hay que mirar muy cerca quién estaba allí, qué viviendas hay pegadas a esa zona, es decir, hay que mirarlo todo. Vale, aquí es donde aparece una casa que desde el principio llama bastante la atención, que es por supuesto la vivienda de los hermanos que ahora están bajo investigación, bueno, y uno que ha confesado ya. Y esto es importante decirlo porque hay mucha gente, de hecho, que piensa que esa casa aparece solo en esta fase final, pero es que no. De hecho, esa vivienda ya se registra en 2017, ya se entra en aquel entonces, ya se revisa, porque claro, estaba demasiado cerca como para no hacerlo. Y además aquí hay un detalle de aquel primer registro que con el paso del tiempo nunca dejó de comentarse, porque hubo cosas que llamaron bastante la atención. Por ejemplo, hubo una habitación que estaba cerrada, a la que supuestamente no se podía acceder, una especie de taller o zona donde no todo se revisó con normalidad.
Y también recordemos aquel detalle del famoso bulto en una cama que había, que supuestamente era su tío que estaba muy enfermo. De hecho, eso se comentó muchísimo, porque claro, cuando en un registro hay elementos que generan sensación extraña, inevitablemente quedan grabados. Luego se explicó que allí lo que había era un familiar enfermo, y en ese momento, evidentemente, los investigadores trabajan con lo que tienen en las manos, es decir, con lo que tienen delante, porque una cosa es que algo te resulte raro, que puede resultar bastante raro en ese momento, pero otra muy distinta es que lo puedas convertir directamente en una prueba. Y ese es el gran problema que tuvo el caso durante mucho tiempo. Había dudas, habían sospechas, había piezas que no terminaban de encajar del todo. Pero es que faltaba algo decisivo, faltaba una prueba material clara. Y claro, y así van pasando los años. Pero ojo, porque esto no significa que el caso se estaba olvidando, ni mucho menos. La familia seguía insistiendo y la desaparición seguía muy presente. En el pueblo, de hecho, seguía habiendo preguntas. Y sobre todo, se seguía insistiendo en esa sensación de que algo no terminaba de cuadrar del todo. Hasta que, en un momento determinado, entra con más fuerza la UCO, que es la Unidad Central Operativa. Y ahí cambia bastante el enfoque. Porque cuando entra una unidad así en una investigación larga, ya no se trabaja solo sobre lo evidente. Es decir, se vuelve a mirar todo, pues, desde otro ángulo, pero completamente todo. Se vuelven a mirar las versiones antiguas, las declaraciones, los movimientos, detalles mínimos que quizás en su momento parecían secundarios, porque pensemos que muchas veces un caso no se resuelve por una gran pista nueva, sino porque pequeñas piezas antiguas empiezan a encajar mejor años después. Y es que, otra vez en este caso, vuelven al foco los hermanos, pero ahora de forma mucho más silenciosa, mucho más paciente. Empiezan a haber seguimientos, un control de rutinas, empiezan a observarlos bien, pero sobre todo el detalle que cambia aquí son las escuchas, es decir, les ponen micrófonos. Porque según vamos sabiendo, una de las partes clave del avance fue precisamente escuchar las conversaciones de los hermanos. Es decir, los micrófonos han dado aquí la clave, el registrar cómo hablan en su entorno diario. Y eso, en investigaciones largas, es súper potente, porque una persona bajo presión puede medir mucho lo que dice en una declaración formal, pero en conversaciones normales a veces baja la guardia. Y ahí es donde aparecen los detalles, las frases pequeñas, los comentarios, es decir, matices que para un investigador pueden ser fundamentales, que de hecho es lo que ha pasado. Vale, poco a poco todo esto de las escuchas empieza a dirigir otra vez hacia una zona muy concreta de esa casa, hasta que llega el momento en el que deciden volver a entrar en esa vivienda. Pero claro, esta vez ya no es como en 2017. Esta vez ya no se entra simplemente a revisar. Se entra con una idea mucho más concreta, después de las escuchas y de las sospechas de una zona concreta del patio. Y eso se nota enseguida en el despliegue. Hay muchísimos agentes, hay especialistas, hay equipos técnicos, hay muchísimas horas de trabajo ahí. Vale, entonces, después de empezar aquí a buscar en el punto donde ya sabían que se trabajaba exactamente en una zona concreta del patio, aparecen restos humanos, que evidentemente son de Francisca. Y ahí cambia absolutamente todo, porque hasta ese instante todo eran sospechas reforzadas. Pero cuando aparece la prueba física, el caso entra en otro nivel completamente distinto. Y probablemente lo más inquietante de todo es pensar que durante 9 años la respuesta estuvo muchísimo más cerca de lo que cualquiera imaginaba.